Sonora es un orgullo para mí de haber nacido aquí en Sonora. Sonora, siento que es una tierra llena de grandeza, es mi hogar y pues, no sé, me gusta mucho aquí. Opinan de los sonorenses que son personas valientes, que usan sombrero, botas, que son vaqueros, que tienen dinero. Estoy hablando y me dicen, pero no estás enojada. Entonces yo creo que el estereotipo principal de un sonorense es como que el tono golpeado, ¿no? O sea, es... Para mí Cajeme es una ciudad, una localidad donde tienes que trabajar el día al día para tener lo que quieres. Es el lugar donde crecí, ¿no? Donde todos mis amigos y donde desarrollé mi infancia. Cuando iniciamos con este proyecto de Microcajeme, la intención fue revisar como esta identidad, ese quiénes somos como comunidad, ¿no? Como cajemenses, como sonorenses. A menudo se nos tiende a caricaturizar o representar de ciertas formas muy estereotípicas de la forma de hablar, de la forma de interactuar, de la forma en fin, de cómo transitar en este mundo. Y estábamos seguros que muchas personas no encajábamos en ese estereotipo. Entonces era la duda de ¿y quiénes somos? Mi nombre es Martín Jaramillo Cuen, yo formo parte del equipo de la Biznaga Cartonera y me encargo básicamente de la dirección de la misma. Entonces la intención con el proyecto de Microcajeme de inicio fue tratar de abordar en ese sentido, a través de la literatura, tratar de rescatar como esas distintas formas de ser, de nombrar el mundo, de transitar y de expresarse en esta comunidad, y es muy diverso. Con esto en mente, que fue la piedra angular, se podría decir, fue como se terminó consolidando todo lo demás, de tener por categorías infantil, jóvenes, adultos y adultos mayores. Fue interesantemente de incluir a la comunidad indígena en infantil, adultos mayores, a la comunidad yaqui y en algunos casos también comunidad mayo. Básicamente todo partía de esta idea de quiénes somos y quiénes somos. Mi nombre es Claudia Judith Márquez Almada. Mi nombre es Jesús Enrique Cázares Bocobachi. Soy Paula Rebeca Costa Borges, tengo 12 años. Me llamo Saúl Fernando Martínez Álvarez, tengo 17 años y vivo en La Esperanza de Tiznado. Mi nombre es Ana Fernanda Ibarra Félix, tengo 19 años de edad actualmente y soy estudiante universitario y soy de la colonia Chapultepec. Mi nombre es Miriam Iracema Acosta Zúñiga. Mi nombre es Ramón Uriel Mesa Bainori, tengo 38 años, vivo en la colonia Misión del Real, aquí en Ciudad Obregón, Sonora. Mi nombre es Paola Evelia Cañedo Díaz, tengo 25 años y soy oficinista. Mi nombre es Eduviges López Rivera, tengo 56 años, soy de Sinaloa y tengo 35 años viviendo aquí en Cajeme. Mi nombre es José Daniel Agramón Félix. Edad, 85 años. Vivo en Pueblo Yaqui. Me gusta Sonora. Aquí me llevé la infancia y ya estoy en la senectud. Y gracias a Dios me ha ido bien. Tengo los hijos bien. Sí. Me tocó suerte con ellos porque, buenos hijos, no porque yo lo diga ni porque ella esté presente, pero muy buenos hijos. Pues yo me vine con mi esposo ya embarazada, buscando un futuro mejor para el matrimonio, pero al paso del tiempo no me podía ubicar porque sentía esa sensación, una emoción así cuando escuchaba la banda y deseaba estar allá en mi tierra, ¿no? Y
no podía ubicarme aquí en Cajeme en eventos culturales, que los 5 de mayo, que no le encontraba ningún, no lo disfrutaba, pues. Yo soy de Cócori, vivo acá en Obregón, pero en realidad toda mi infancia, juventud y todo fue Cócori, ¿no? Fueron las polvaderas de ahí de Cócori. Entonces, pues ser de acá es tener la resistencia al calor, ¿no? Es aguantar el calorón. Creo que sí hay el hecho de que haga tanto calor, de pronto somos de carácter fuerte y no es nomás porque así nacemos y así nos vamos desarrollando, sino que sí hay una resistencia también. Ser de aquí creo que nos hace un poquito más cuerudos en ese sentido, de que no nomás lidias con las emociones o con las relaciones que tienes con otras personas, sino que siempre está el contexto encima, pues, el que tienes que estar controlando esta sensación física de estar aquí, de lo que causa el clima en uno, de las partes estresantes, todo eso creo que tiene que ver en cómo nos forjamos. Ser sonorenses para mí es pertenecer, ¿no? a este estado de la República en el cual nos desarrollamos nosotros o nos desenvolvemos nosotros a temperaturas muy, muy altas, ¿no? Pero no por ello se nos debe de catalogar como que nomás pisteamos cerveza y comemos carne asada, ¿no? Nos ven como si estuviéramos, como tenemos un tono y un timbre así medio golpeadito, o sea, eso sería yo creo que lo principal, ¿no? O sea, también, ¿qué otra cosa? ¿Qué otro estereotipo? ¿Cómo se ve el sonorense? Que pronunciamos mucho la sh. Por ejemplo, tengo familia en otra parte del país, por lo que ahí hay un choque cultural en el que, ay, ¿por qué me estás gritando? No me grites, Fernando. Y yo, no te estoy gritando, así estoy hablando. Y, ay, ¿cómo dices muchacho y ocho? Pero bueno. A veces hay algo que me gusta, que nos identifican con personas que tenemos dinero también, porque desde Sonora hay dinero, dicen, ¿no? Y es algo que me gusta, o sea, nos reflejan como gente productiva también. Piensa que nos va a ver a caballo todo el mundo. Piensa que va a haber carretas por todas partes. A veces se extrañan porque pasa un carro o ven un carro y dicen, ah, mira, también hay carros, ¿no? O sea, entonces hay una parte en Cócori, hay gente que todavía dice, no, es que somos un pueblo bicicletero, ¿no? Entonces, así cree la gente que somos acá, ¿no? En los pueblos más que nada. Entonces. Yo les decía a mis hijos, ustedes son de Cajeme y yo soy de Sinaloa. Y al paso del tiempo fui enamorándome, disfrutando aquí Cajeme y no, pues ya. Sonora tiene muchas otras cosas que van más allá de ese arquetipo de persona, ¿no? Pues no ando a caballo. Relaciono Sonora con gente trabajadora, de campo, gente echada para adelante, que busca siempre avanzar, ¿no? Porque siempre te falta algo, ¿no? Estés aquí o estés allá. Pero cuando regresas, sabes que estás en casa. O sea, por más que, no sé, no te puedes deshacer de eso, pues de la raíz de lo que eres. Y el sentir las distancias que son pequeñas y que en 5 minutos estás con un amigo, con tu familia. O sea, eso para mí es ser cajemense totalmente, pues esa percepción y esa facilidad de la cercanía. Para mí ser cajemense es trabajar, soportar muchas cosas, aparte del sol, de las tierras, del esfuerzo más que nada. También nos gusta leer, también nos gusta escribir, también nos gusta expresarnos de alguna otra manera. No nos remitimos nomás a la música de banda y a las cervezas. Pues yo soy sonorense, también hablo fuerte, pero soy sensible, me gusta apoyar a las personas, soy bondadosa y pues me gusta mi estado de Sonora. Aquí hay muy buena gente, es un lugar muy bonito. La identidad no es una fotografía estática, pues es una cosa que va cambiando constantemente a través del tiempo. Es una búsqueda constante, es un autodescubrimiento que nunca termina. Tenemos muchos estímulos que también nos ayudan a complementar el autoconcepto, quiénes somos como individuos y como comunidad. Entonces la intención con este proyecto fue no ser la única alternativa, porque hay otras alternativas que también pueden abordar en ese sentido, pero era una alternativa que abona, o es una alternativa, perdón, que abona
a esta construcción del cajemense a través de la literatura con una comunidad muy específica, pero la idea era esto: ¿quiénes somos como comunidad? ¿Quiénes somos como cajemenses? Microcajeme también surge en un contexto que es muy conflictivo. Estamos metidos en una de las ciudades más violentas del mundo, uno de los entornos que no son ideales para crecer como persona, como niña, como niño, como adulto mayor, como joven. Vivimos en un espacio muy violentado. Lo vemos en los escritos de los niños, ¿no? Cómo muchos de ellos están llenos de relatos que giran alrededor de la violencia que se vive dentro de una comunidad, dentro del lugar donde viven, dentro del sector social en donde viven. Entonces, los niños ya conocen los términos, de levantón, de que un asalto, de que me saco un cuchillo, me saco una punta, de que el cholo, de que todo eso, cosa que antes me imagino yo que solamente conocían esas terminologías, solamente la conocían cierto tipo de rangos de edades, ¿no? De personas más adultas. Entonces los niños ya lo manejan, los niños ya viven en primera persona la violencia que se vive dentro del municipio, dentro de los lugares y dentro de México completo, porque no solamente es este municipio, ¿no? Y en ese sentido entendemos también la literatura y en específico Microcajeme como un espacio de encuentro, como un lugar, en este caso un libro tangible, un libro físico, en el cual podemos conocer y acceder a otras formas de ver el mundo que no son necesariamente la mía. Y todo eso con la intención como de generar empatía, un espacio en el cual podamos entendernos, reconocernos como comunidad y pues ojalá que a futuro poder sanarnos en conjunto. Entendemos que es un problema que tiene muchísimos ejes, que tiene muchas aristas, que no se puede combatir todo desde la cultura y demás, pero lo que nos toca hacer lo queremos aportar a través de proyectos como Microcajeme, como este bálsamo para una comunidad que está siendo muy afectada, a través de literatura, microrelatos de personas del día a día básicamente, ¿no? Que puede ser tu vecina, tu primo, tu mamá, tu tía. Eso es lo que las personas que escriben Microcajeme y lo que queremos trabajar desde acá. Microcajeme es nuestra respuesta a la caricaturización. Microcajeme es nuestra respuesta a un entorno conflictivo. Y Microcajeme es este momento, es este espacio, es este punto de encuentro en el cual podemos reconocernos como personas y como comunidad en esta búsqueda de quiénes somos y hacia dónde vamos. Cuando estábamos en el proceso de armar cómo se iba a llevar a cabo el proyecto, había muchas dudas, ¿no? Y empezamos a precisarlas a partir de aprendizajes que habíamos tenido. Uno de los proyectos que hasta ese momento nos había permitido poder llegar al contacto directo con la comunidad fue Amanecer en el Valle. Amanecer en el Valle, de forma muy general, es una antología de crónica de adultos mayores del estado de Sinapam, de aquí del municipio de Cajeme. Digo, más allá de nombrar que Amanecer en el Valle es el libro que más se nos ha vendido, en ese sentido, es el libro que la gente más ha buscado, porque han conectado a nivel ya emocional con las historias que se cuentan. De repente, alguna persona del Tobarito, por ejemplo, relataba cómo se inundó y cómo tuvieron que pasar varios días arriba de un techo, en fin, esperando que bajara el agua. Alguna persona decía, yo me acuerdo que mi tío, mi abuela me contó algo similar. Entonces compraban el libro o adquirían el libro para poder presentárselo a su abuela o a su tío y como que, oye, ¿tú viviste esto? Y entonces propiciaba como este diálogo entre las generaciones, ¿no? El joven recurriendo al adulto mayor a decirle, oye, me acuerdo que me contaste algo sobre esto. Y, en fin, era la intención de Amanecer en el Valle y se logró. A partir de esto nos dimos cuenta que en específico la comunidad cajemense con la que hemos interactuado tiene como este interés de poder ver reflejadas historias propias. No tiene nada que ver con una documentación histórica ni nada, sino simplemente como este anecdotario, este repaso básicamente por nuestra vida cotidiana en comunidad se veía reflejado acá. Entonces ahí fue como cuando quitamos las primeras dudas. A partir del aprendizaje de Amanecer en el Valle, que nos permitió conectar con las personas al hablarle de cosas que conocían o que les resultaban medianamente familiares, fue ok, vamos a hacer textos que tengan que ver con la vida diaria de la gente en comunidad. Cuando vi la convocatoria de la Biznada Cartonera, luego me entusiasmé y dije, yo quiero ir. Más que era un taller donde te iban a enseñar a hacerlo, ¿no?
Y pues sí, lo comenté con mi hijo y él también se entusiasmó y ambos vinimos. Cuando yo llegué al taller, yo fui porque quería aprender algo nuevo, pero nunca con la intención de salir escribiendo algo. De hecho, eso no lo sabía, ahí me enteré. Conozco el proyecto con ustedes. Y lo del micro KGMS lo vi en la convocatoria en redes sociales, Facebook. Ahí lo miré, se me hizo muy padre, me gustó y así es como entramos, ¿no? Nos pusimos a hacer el proceso de crear el cuento con el que participamos. Mira, cuando yo vine al taller yo no sabía, yo sabía que era un taller de la cartonera, pero a mí siempre me han gustado las leyendas y todas esas cosas, ¿no? Y me interesan siempre. Cuando dijeron que teníamos que escribir, ya me pegaron en la torre, dije yo. Yo puedo explicar, puedo decir muchas cosas, pero si me pides escribir, ahí ya, híjole, dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues yo la verdad no sentí que podría escribir un cuento porque yo pensaba que no tenía mucha imaginación. Estaba muy nervioso, pues. No estoy impuesto a eso, porque no sabía cómo expresarme. No sabía cómo le iba a hacer, dije yo, pues, a lo mejor quedó mal y todo. Pero le fui agarrando confianza, gracias a Dios. Un aspecto muy importante de Micro KGM en la cuestión de los talleres, sin lugar a dudas, son los instructores, porque a final de cuentas son las personas que van a mediar el proyecto y son la primera cara que van a ver las personas al participar de esta actividad, ¿no? Que tiene que ver con Micro KGM. De esta forma nos interesó poder rodearnos de personas que entendemos y que sabemos que tienen conocimiento, trayectoria y que pueden mediar ese proceso, ¿no? Así fue como, gran parte de las personas que participaron ya habían participado previamente o como autores o en los talleres que impartíamos de cuento, de microrelato, de novela, en fin, cosas que impartíamos aquí en la Biznaga Cartonera. Participaban constantemente y ahora la intención era que pudieran participar, pero ahora desde la otra parte, como instructores, mediando el proceso para que otras personas pudieran escribir. Así fue como Oscar, Ramón Uriel, Paola Cañedo, Laura Hernández, Laura Bejarano y Silvia Rousseau nos acompañaron pues, de forma muy solidaria, de forma muy empática, con un chorro de amor en este proyecto, aportando cada una y cada uno sus conocimientos para este proyecto, ¿no? Enfocándose cada quien en una categoría en específico. Así fue como implementamos los talleres de microrelato que impartieron en los diferentes lugares que llegó Micro KGM. Bueno, yo estaba tomando talleres, creo que estaba en una incubadora de relatos o estaba a punto de acabarse y recuerdo que Martín me dijo como que si podíamos hablar y me platicó del proyecto de Micro KGM. Creo que todavía no era como una realidad en sí, sino que apenas estaban en el papeleo, en la búsqueda de lo del... estaban en la búsqueda del estímulo fiscal apenas, pero me estaba planteando como que queremos hacer esto, me preguntó si me interesaría y pues le dije que sí quería, que me hablara cuando supiera qué onda. Y luego cuando llegamos aquí a la Biznaga, ya que nos sentamos a platicar, vi quiénes eran los instructores, cómo iba a estar estructurado el proyecto, la manera en que se iba a desarrollar. En ese principio a mí me pareció algo bastante grande, lo comentamos, ¿no? Difuso, ¿no? Pero con el tiempo después y con el transcurrir del tiempo se fue un poco clarificando la idea, ¿no? Y llegando a concretarse, ¿no? en estos talleres, ¿no? que después derivaron en el libro. Mi nombre es Laura Hernández Ursúa, soy del pueblo de Torim, de la tribu Yaqui, soy maestra de educación primaria indígena. Participé en el proyecto de Micro KGM y microrelatos, con niños de primaria y telesecundaria en algunos de los pueblos de la tribu, como en Loma de Baco, en la Bomba Tetaviate, en Torim, con Puertas, Estación Lencho y Casa Azul. Me marcó Martín, creo que me marcó él, y me platicó sobre lo del proyecto, de la idea que se tenía de hacer unos talleres con niños de las comunidades yaquis, que los niños pudieran escribir relatos cortos
en su lengua, en la lengua yaqui o en español, los que no pudieran hacerlo en la lengua, ¿no? Entonces, cuando me platicó de esto, de la idea de hacer los talleres en los pueblos, pues a mí me gustó, porque esta es una algunas de las actividades que se hacen, ¿no?, con los niños, el de la escritura, el de la lectura, y que los niños puedan escribir sus propios relatos, sus propios cuentos, y me pareció buena idea que los niños estuvieran más motivados al pensar en que lo que ellos escribieran se pudiera compartir, publicar en un libro. Yo soy Silvia Rousseau, me dedico a escribir crónica desde hace, ¿qué será?, 30 años. Antes de eso yo trabajaba en mi profesión, soy médico familiar, pero de la noche a la mañana se vinieron ideas por escribir y busqué apoyos para que me enseñaran a escribir mejor, porque era parte de mis desvelos escribir. En esta ocasión mi participación fue primero estar en las sesiones de preparación para este proyecto magno, y se me encargó realizar los talleres en las personas de la tercera edad. Teníamos el antecedente del otro libro, y a mí me pareció que iba a ser pues más llevadero, aunque en esta ocasión teníamos que hacer un trabajo rápido y sobre todo hablar sobre un tema corto que no lo habíamos manejado. E incluso se me hizo en las primeras talleres no sabíamos muy bien cómo lo iban a tomar los señores, pero trabajamos muy bien y fuimos a todas las estancias INAPAM. Era algo que no se podía dejar pasar, porque para mí fue algo muy, pues para empezar, lo había comentado, ¿no?, que no se había replicado nunca aquí en este lugar del noroeste de Sonora, no, por lo menos. Y había un plus también, hubo un plus que yo creo que coincidir con mis otros compañeros talleristas de las otras categorías, que nos dijeron que la persona que nos iba a capacitar sobre los microrelatos era Cristina Rascón, una escritora muy famosa, y no solamente famosa, sino que muy inteligente, muy interesante su trabajo, muy exitosa sobre todo, no solamente en México, sino en América, en Asia, en Europa. Pues qué mejor que una persona con todo ese bagaje cultural y artístico que nos apoyó, y fue un placer estar dentro pues de estas capacitaciones. Otro de los talleres fue en el Colegio Senda, en el kinder, y me llamó mucho la atención porque cuando yo fui con Martino a ese taller, a ambos talleres, al del Cerezo y al del Senda, y le digo, qué loco el contraste cuando entramos, o sea, el proceso para entrar al grupo acá en el Cerezo fue pasar por los controles de seguridad, ¿no? Que todo muy bien, nos trataron muy bien, y en general fue una experiencia muy buena. Pero después de eso tenemos otro taller en el que cruzamos como por este mar de niñitos en el kinder, en sus resbaladillas y todo. Y de pronto ya entramos a este club de lectura de las mamás de este colegio, pues. Entonces le digo, de verdad creo que como experiencia humana, a mí eso era lo que me quedaba, porque a pesar de que íbamos al mismo taller, el convivir y poder tener acceso a diferentes comunidades, eso creo que a mí en lo personal, porque para ellos a lo mejor fue la experiencia de escribir, de expresarse, pero para mí el hecho de entrar, de que me dieran como esta ventanita, estos espacios, y luego ya que estabas dentro, la individualidad de cada participante, pues ese pedacito de que no los conocías de nada, y a los 30 segundos ya sabías algo de su infancia, o no sé, algo muy profundo, porque de pronto se te metían estas emociones, pues, y eso, sí era como que mucha carga de muchas historias y muchas emociones, y eso estuvo muy, muy padre para mí. Yo pensé que iba a ser un poquito más complicado con ellos. En mi escuela tal vez no, porque es mi escuela y los niños me conocen y están acostumbrados a trabajar conmigo,
pero en otras escuelas yo pensé que iba a tener más dificultad para que pudieran participar, que se animaran a participar y sobre todo que hablaran con uno, porque sí son bastante tímidos, ¿no? Hay comunidades donde los niños son muy tímidos. Entonces, pues la verdad es que hubo muchos niños que me sorprendieron, que estuvieron muy participativos, estuvieron muy animados, estuvieron felices de participar y escribir sus relatos. Y yo creo que donde tuve un poquito más de dificultad no fue con los niños de primaria, que son los más chicos, sino ya fue más con los un poquito más grandes, con los adolescentes, ¿no? En lo que es en las telesecundarias. No con todos, con algunos algo tímidos o que no quieren participar, o bueno, de pronto como que decían que sí y luego que no, pero finalmente pues prácticamente todos lo hicieron, todos participaron, todos hicieron sus relatos y los entregaron, los enviaron. Yo creo que esperaba un poquito más de dificultad, pero no fue así. Al contrario, sí hubo mucha más participación, de la que yo pensé que íbamos a obtener. Que teníamos que trabajar de una forma diferente con los niños, jugar con ellos, hacerlos que se diviertan, porque si no íbamos a perder su atención muy fácilmente. Entonces decidimos implementar algunas estrategias didácticas para que ellos tuvieran la oportunidad de asistir al taller, divertirse, permanecer en él y cumplir con su microrrelato. Y ahí lo tienen ustedes dentro del libro, unos microrrelatos preciosos, hermosos, que a nosotros cuando nos lo vimos, cuando nosotros lo teníamos en nuestras manos, incluso iba yo con mis compañeros que estaba ahí, a veces estaba Martín, a veces estaba Anita, y le decía, chequen este microrrelato, lean esto, lo vamos a dejar así como está y seguro va a ser uno de los que van a estar dentro del libro. Y así sucedió, ¿no? Unos niños muy inteligentes, unos niños que llevaron todo esto que nosotros teníamos pensado hacer con ellos, lo llevaron a la realidad y ahí tenemos los resultados, ¿no? Entonces yo esperaba una buena aceptación, pero obviamente planeándolo bien. Y nuestros amigos de la Bienada Cartonera nos ayudaron a planearlo muy bien y se dieron muy buenos resultados. Platicar así de talleres que me gustaron mucho, o de lugares donde uno de ellos fue en el Centro Comunitario La Salle, en Cocori, creo que fue de los primeros que dimos ahí, ¿no? Y nos pusimos a hablar en primero de cosas que estaban ahí cercanas, ¿no? Como el canal de Porfirito, y de otras cosas de apariciones, y incluso ahí donde empezaron a comentar que ahí en una ceiba se aparecían unos duendes, nos salimos a tomar la foto ahí donde salían los duendes, ¿no? Derivado de eso, como unos 3, 4 textos de ese taller fueron seleccionados, ¿no? Sí, yo esperaba unas narraciones muy sencillas, cotidianas, pero los señores se abrieron de capa. Nos contaron sus sentimientos, sus experiencias tristes, sus experiencias alegres, sus secretos también, y se fueron deshojando como si fuéramos nosotros, bueno, más bien ellos hicieron el trabajo, porque nosotros nada más acomodamos los pétalos que ellos iban deshojando de su historia. Superaron lo que yo esperaba, mis expectativas, y les estoy agradecida porque dentro de eso, expresarse es una de las cosas más difíciles que tenemos los humanos, y ellos que guardan tantas cosas, recuerdo mucho uno de los, creo que fue la ganadora en esta categoría, una mujer que solamente se dedicó a cuidar a sus hermanos porque quedaron huérfanos. Y ella fue madre segunda de sus hermanos, por eso no sabía leer y escribir. Y a mí me conmovió bastante su relato, y ella lo decía con una dulzura. Claro que después aprendió lo que no pudo hacer en la infancia, pero qué más ejemplo de generosidad que ese.
Y así como ese relato, cada uno tiene lo suyo. Ojalá se hiciera una segunda parte. Más allá de buscar que la literatura sea un fin en sí mismo, es decir, que la gente lea porque leer es muy bonito, escribir porque qué bonito es escribir, era la intención de que la gente se acerque a esta práctica con la intención de entrar en contacto con una parte de ellos o ellas mismas que a lo mejor no tienen contacto cotidianamente. Solemos cerrarnos porque consideramos en ocasiones que el sector artístico, que la creatividad es solamente para unos cuantos. Sin embargo, representa un derecho humano, así como tenemos el derecho a la educación, a la salud, a un nombre y a muchos más, tenemos el derecho a la cultura, tenemos el derecho de poder ser parte de una comunidad y poder expresarnos a partir de esta identidad que tenemos. A grandes rasgos es lo que buscamos con Microcajeme, un estímulo, un espacio para que la gente participara de algo que tal vez de forma cotidiana no suele hacerlo, a través de la literatura, ¿no? A través de crear, como comentaba hace un momento, historias cotidianas que tengan que ver con ellos mismos. Eso entendiéndolo como de nueva cuenta, como un derecho humano, como una capacidad inherente a todas las personas, y también vale destacar que es una capacidad que se va desarrollando en el camino. Es decir, tal vez el primer cuento que haces no es el mejor del mundo, pero a medida que vas practicándolo, vas desarrollando más estabilidad. Tampoco es la pretensión que sea el mejor del mundo porque no estás compitiendo con nadie. Es una forma de canalizar cosas que traes para que puedan salir y para que puedan nombrar cosas que a lo mejor no podías nombrar de otra forma. Que no sea escribiendo, o cantando, o bailando o actuando, en fin, cualquier tipo de práctica artística en ese sentido. Y esa es la principal motivación de Microcajeme. Más allá de escribir por escribir, era escribir como un primer acercamiento, como un primer estímulo para que ojalá que en momentos posteriores esta comunidad pueda hacerlo y que tal vez cosas que no están expresando las puedan sacar y las puedan poner en palabras, o en danza, o en música, o en... La verdad sí se me dificultó un poco porque menos de 150, 100 palabras para narrar toda una historia siempre me ha costado un poquito resumir las cosas, por lo que sí, batallé un poquito, pero pues al final estoy muy contenta con el resultado. Me gustó mucho. Yo le decía a la chica que me apoyó, que era Paola, le decía a Paola, me encanta, le decía yo, tengo muchas historias, le digo muchas cosas que contar y me encanta. Hablaba de un tema, hablaba de otro y ella me fue guiando y me fue guiando. Pues yo, cuando quedó seleccionado, yo pensé, ay, sí tengo imaginación porque supe cómo armar ese sentimiento que tenía yo. Y me sentí muy contenta del poder ya plasmar, o sea, en palabras, mis pensamientos, porque antes no me había permitido hacerlo. O sea, entonces sí fue para mí, la verdad, una experiencia que me ha dejado, y tengo mi cuadernito y mi librito, no son, a lo mejor para las demás personas pues no es relevante, o sea, pero realmente a mí me gusta, o sea, al regresarme y decir, ay, leer algo que este día, mira, me sentí así y aquí lo plasmé. Y eso es reconfortante y me gusta. Al terminar la actividad, ¿no? Todo esto, me sentí más a gusto, más liberado porque quería expresar algo, pero no podía comentarlo, no buscaba la manera de transmitirlo. Y sí, me sentí mejor, más libre, se puede decir. Jamás pensé que eso que escribí lo fueran a seleccionar. En la situación del libro cartonero, en el ecosistema, en el sector editorial, a nivel nacional, a nivel internacional también, es complicada, es compleja, en el sentido, y digo, partiendo desde que hasta la propia ley de fomento de la lectura y el libro nacional de aquí de México, se nombra que para ser considerado un libro mexicano es necesario que tengas un registro ISBN y un código de barras. Y estos dos elementos en particular son algo de lo cual las cartoneras prescindimos, no solemos incluirlos porque venimos de otras posturas ideológicas y otra forma de entender lo que es un libro. Entonces, cabe destacar que en el sentido estricto, un libro cartonero pues no es un libro mexicano porque no tenemos un ISBN y tampoco tenemos un código de barras. Un libro cartonero es un libro producido por editoriales independientes, pues que quizás no tengan
ciertos intereses que sean comerciales, sino que su fin, o que yo así lo siento, ¿no? es colaborar en cierta manera el desarrollo de la sociedad, y no le importa tanto lo material, digámoslo así, ¿no? Porque yo creo que las editoriales independientes cartoneras colaboran más con la gente que yo creo que una editorial que no es, que tiene otros intereses, que sean otros sus fines, pues. Un libro cartonero pues principalmente se encuentra física, digamos, como la forma, y luego el contenido. La forma pues es física. Recordemos que utilizamos el cartón que vamos recolectando de las calles. Esa es la característica principal de los libros cartoneros, pero el tamaño va a variar de acuerdo al gusto de cada editorial, ¿verdad? Entonces, ya en su contenido pues vemos que ya podemos encontrarnos con textos literarios, textos de crónica, cuento, poema, ensayos, diarios, recetas de cocina. Te puedes encontrar con muchos temas que vamos a encontrar en los libros cartoneros. Un libro cartonero es un libro hecho fuera del sistema comercial. Está creado con portadas de cartón reusado. Es sostenible y de costo bajo. La idea del libro cartonero es democratizar la lectura, desacralizar el libro y ampliar voces que muchas veces están subyugadas en la sociedad. Tenemos un dominio del sector comercial cuyo objetivo básicamente es la retribución económica. Se produce lo que se vende. Y en ese sentido, el libro como objeto nos ha permitido como civilización humana, no contemporánea, sino de toda la historia, poder plasmar en placas de arcilla, en papiros, en cortezas de árboles, ahora en papel, quiénes somos, qué aprendimos, qué pensamos, qué imaginamos, ¿no? Y es algo que como comunidad, como civilización humana, nos ha permitido trascender de una forma que tal vez sin la literatura no podríamos haberlo hecho. Y ahora que el libro sea, o que esté sujeto a las leyes de la oferta y la demanda que dominan nuestra vida en comunidad en general, en todos los sectores, pues también es conflictivo, ¿no? Desde la cartonera, en específico desde la biznaga cartonera, entendemos a la literatura y al libro como un espacio para la reflexión colectiva, como un insumo que nos permite cuestionarnos y compartir quiénes somos y qué aprendimos en este mundo, básicamente, ¿no? Como esos anhelos y todo lo que implica la literatura como herramienta, porque cabe destacar que para la biznaga, a final de cuentas, el libro cartonero es una herramienta. Lo que nos importa es lo que se construye con esa herramienta, lo que significa cuando el libro se publica, cuando el libro se edita, cuando el libro es leído o escrito por personas en específico. Allí es cuando sucede lo que estamos buscando nosotros, esta cuestión de la identidad, esta cuestión del derecho al acceso a la cultura para trabajar, para expresarse y todo lo que tiene que ver con la capacidad creativa del ser humano. El hecho de que el libro cartonero sea algo que sea de manera independiente y que es un esfuerzo artesanal también, que ese haya sido el primer como medio en el que se me publicó, para mí es algo muy simbólico. Entonces, el libro cartonero en ese sentido, pues a grandes rasgos es eso, es una contraposición al sector comercial que rige el libro. Esto entendiéndolo desde los títulos que se publican, como los géneros, en el sentido de que en el sector comercial podemos encontrar una hegemonía de ciertos géneros y como cierto tipo de libros, temáticas muy similares, autores muy similares, con géneros muy específicos que se trabajan, pero a lo mejor géneros como el cuento, la crónica, la dramaturgia, la poesía, la crónica, el ensayo, son géneros que de repente no están tan presentes en el sector comercial y pues las cartoneras tendemos a irnos por ese camino. Y también trabajando con autores que no tienen el espacio para poder compartir en esos sectores comerciales, pues lo pueden hacer a través de iniciativas como la biznaga cartonera, que afortunadamente hay muchísimas en muchos lugares de todo el mundo y cada uno operando a partir de lo que encuentre y que necesita en su comunidad. Soy Jesse de Aquifer Cartonera, ubicado en San Marcos, Texas, Estados Unidos, en la sombra de un muro vergonzoso. Éxito en el mundo cartonero se mide con la aumentación de lectores, no de ganancias. Aquí
está un libro hecho por un autor de 6 años. El libro se llama Ghost Mountain, la montaña de los fantasmas, y está publicado por Aquifer Cartonera. Aquí es un ejemplo de un libro que fue publicado simultáneamente en Brasil, Portugal y los Estados Unidos, La vida en tiempos de pandemia, hecho por Aquifer Cartonera, Eva Cartonera en Portugal y Bento Norte en Brasil. Y tiene un multinacional de autores de varios países. Yo soy Israel Soberanes, licenciado en Gestión Cultural por la Universidad de Guadalajara, y pues la verdad estoy muy contento del día de hoy poder compartir una experiencia que me ha marcado en mi vida, ya que yo soy editor de libros de la editorial Viento Cartonero. Actualmente radico en Tepatitlán, Jalisco. Conocí a Martín y Ana. Estoy hablando ya de la editorial La Biznaga Cartonera, esta editorial que me ha sorprendido todo el trabajo que han hecho a partir de haberlos conocido en octubre del 2013, y que fue precisamente en el primer encuentro nacional de gestión cultural, el cual se organizó por varias universidades. Entre ellas pues se encontraba el Instituto Tecnológico de Sonora, esta institución que fue la sede de este encuentro nacional de gestión cultural. Yo fui como estudiante de gestión cultural de la Universidad de Guadalajara, y ya llevaba mi libro para poder vender, compartir, entre otros títulos, y de alguna manera que conocieran el proyecto. Martín le agradó bastante, le gustó mucho, y me ofreció también hasta hospedaje en su casa. Recuerdo que después del encuentro me quedé otro día más con algunos compañeros de Martín y de Ana. Pudimos dar el taller en la biblioteca pública, y ahí fue la experiencia como dimos a conocer este proyecto, y que más adelante Martín y Ana pues me sorprendieron creando ya La Biznaga Cartonera, que tiene un logotipo de los que más me encantan de todas las cartoneras, un logotipo muy bonito, y así fue como pudimos compartir este proyecto. Las editoriales cartoneras, a mí me parece que es como una apuesta a todo lo imposible. O sea, no hay mucho sentido de que funcione la cosa, pues. Tratan o parten de una serie de convenciones, que es decirle que sí a todas las cosas que te estimulan a decir que no. Es decir, es una lucha constante contra lo imposible, es una lucha constante contra no estoy de acuerdo con que sea así. Estoy seguro que esta no es la única forma en la que se pueden hacer las cosas. Entonces, a mí en ese sentido, las cartoneras en general, no solamente La Biznaga, me parecen que es como un pequeño resquicio por el cual pasa la luz, y te quedas como, ok, hay otras formas de intercambiar, de participar, de producir, en fin. Y por eso a mí me parece que trasciende incluso la literatura. O sea, las cartoneras no hacen literatura nada más, pues, como que propugnan por otra forma de ver el mundo. El rescate, por ejemplo, de su lenguaje, sus mitos, sus leyendas, su gastronomía, todo lo que podemos rescatar de una comunidad, pues es también este trabajo de los cartoneros. Y es una de las cosas que el proyecto de La Biznaga Cartonera para mí me ha sorprendido, porque Micro Cajeme es un proyecto donde a partir de esta comunidad de Cajeme y alrededor de este municipio, pues se van a las comunidades, y La Biznaga Cartonera hace esa labor de hacer comunidad, de hacer territorio, y eso impacta en la sociedad. Estamos hablando ya de un proyecto de intervención sociocultural. Hay cartoneros que trabajan en lenguas indígenas, hay cartoneros que trabajan en cárceles, hay cartoneros que trabajan con madres solteras, con personas con niños en orfanatos, en fin, hay cartoneras que trabajan de forma muy diversas, pues. Y ahí surge La Biznaga Cartonera también. Tenemos nuestra forma de hacer y entender el libro cartonero, tenemos nuestra forma de hacer y entender la literatura a nivel estatal. Y todo esto es una respuesta a los estímulos que recibimos por parte de nuestro ecosistema literario a nivel estatal, pues, que involucra al gobierno, a los creadores, a los lectores, a librerías, bibliotecas, en fin, viendo como toda la configuración que tenemos aquí en el estado de Sonora,
la biznaga cartonera fue como nuestra respuesta a lo que nosotros entendemos, ¿no? Que hace falta. ¿Nos podemos equivocar? Evidentemente sí. Pero todo lo que hacemos es con la intención de tratar de contrarrestar ciertas carencias o desequilibrios que vemos en la comunidad literaria de Sonora específicamente, ¿no? La intención con los talleres de encuadernado cartonero fue desde el inicio, ¿no? En todo lo que hacemos en la biznaga es involucrar a la gente en el proceso. No solamente dar o regalar, queremos enseñar, queremos que surjan más cartoneras. La intención siempre ha sido esa. El lugar al que vamos, el lugar al que buscamos impartir un taller de encuadernado para que, así como nos llegó de forma muy solidaria y con mucho amor esta metodología de encuadernado, queremos compartirla también, porque no somos dueños de esta forma de hacer y de entender la literatura, ¿no? Desde el encuadernado cartonero. Entonces siempre es compartir, compartir, compartir. Y en ese sentido, la intención era involucrar a esta comunidad que no suele estar en contacto con el libro en los diferentes procesos que le integran. Es decir, ya escribieron el libro y no queremos simplemente darles el libro como regalo, como que, mira, aquí estás. Era involucrarlos en el proceso, que sepan qué es una portada, que sepan qué es el suaje, que sepan cómo se hace la costura, qué tipo de material se utiliza y cómo pueden replicarlo, cómo pueden hacer un cuaderno, un diario, un regalo del 14 de febrero a partir de una caja de cereal, a partir de una caja de zapatos, en fin, cómo reutilizar y darle una segunda vida a cosas que ya cumplieron su propósito en este mundo, ¿no? Como las cajas de envolturas y demás. Entonces siempre fue la intención. Ahora, con la contingencia sanitaria provocada por COVID-19, nos metimos en un rollo porque el taller de encuadernado cartonero es muy físico, es mucho de estar ahí, porque hay ciertas herramientas que se involucran en el proceso que nos obligan a estar ahí para mediar el proceso. Al final de cuentas terminamos ideando una especie de paquetes en los cuales enviar un material preensamblado con instrucciones, con herramientas y con materiales suficientes para que la gente al recibir este paquete pudieran encuadernar un libro por sus propios medios. Y tampoco que estuviera tan terminado como para que no entendieran cómo se lleva a cabo. Entonces la intención fue, pues tratemos de mediar lo más que podamos sin estar en contacto físico uno con el otro, pero que puedan tener el conocimiento para replicarlo y hacer cuadernos, hacer otros libros, reparar algo que tengan en la casa, en fin. Entonces, esos cuadernitos, esos paquetes se hicieron con la intención de solventar el taller de encuadernado cartonero con la comunidad que no podía participar por las medidas sanitarias tomadas por la contingencia que estamos viviendo actualmente. No, yo no pensé que iba a quedar. No, la verdad yo no pensé que fuera a quedar seleccionada. Yo nunca me imaginé que iba a ser seleccionado porque era uno en miles, me imagino, ¿no? No, o sea, nunca pasó por mi mente el que fuera a quedar seleccionada por lo mismo, porque yo no tenía eso, no era escritora, pues. En este punto me parece que es redundar decir que los textos que recibimos eran muy diversos, ¿no? Cada uno demostraba o reflejaba una realidad muy distinta una de la otra. Algunos convergen, otros son totalmente distintos, y era lo interesante, y al final de cuentas es lo que estamos buscando de inicio con este proyecto, como no solamente contrastar, sino también conciliar y hacer coincidir como diferentes realidades en ese sentido, y me parece que definitivamente se logró con los textos que pudimos recabar acá. Ahora llegaba la cuestión de cómo elegir, o sea, cuál queda y cuál no queda. Yo creo y considero que pues la forma en la cual nosotros decidimos cuáles eran los textos que podíamos seleccionar, ¿no? Porque inclusive los sometimos a votación primero, ¿te acuerdas? Nosotros tratamos de que no solamente los mejores, sino los que tuvieran que ver en cierta manera con Obregón, con Cajeme, ¿no? Y que de alguna manera muchos textos sí lo decían, pero no estaba tan mencionado ahí. Para mí fue muy interesante este proceso que nos decíamos, oye, ¿cómo ves? Este texto sí cumplirá con las características de ese microrrelato, sí tendrá ese giro que nosotros buscábamos, sí estará así. Pues mira, quizás no, pero la historia, el tema, la temática, la forma de estar contado, sí me gustó. Y ese tipo de cosas que nos hizo confrontarnos a nosotros como coordinadores, también fue buena porque enriqueció realmente el proceso de selección. Pues. No nos basamos en un rasero así, sino que
hubo también esas maneras. La pasión con lo que escribió la gente, las ganas con que lo hacía, las ganas que tenía de transmitir, de decirles lo que vivieron antes, cómo era antes, la leyenda que les contó el abuelo, lo que ellos vieron cuando estaban jóvenes, lo que los niños escucharon. Eso sobrepasa en muchas ocasiones la dinámica o la métrica que pueda tener una poesía, que pueda tener una canción, que pueda tener una escultura, que pueda tener una pintura. Las ganas que se transmite en el arte o en el hecho, digamos, concreto o tangible, eso en ocasiones es mucho más importante que el proceso en sí de la realización. Sobre lo que es las historias de la tribu, leyendas, pues palabras más, palabras menos, ¿no? Algunos lo cuentan de una manera, otros de otra manera, y unos tocan unos detalles y otros tocan otros. Entonces, por ejemplo, uno dice, no, que en el Siquicahui se dice que pasa esto, y otro dice de qué manera pasa. Entonces, como que se van complementando las historias. Alguien cuenta una parte de la leyenda y otros complementan con detalles. Entonces, sí es cierto que puede verse, puede pensarse, las personas que no son parte de la comunidad pueden pensar que son solo cuentos, pero en realidad, por ejemplo, en este caso de lo del Yojuara, del Siquicahui, eso se toma como algo real. Para nosotros es algo muy real. Son parte de nuestros conocimientos. No quiero decir nuestras creencias, porque creencia es decir, bueno, es una creencia, ellos lo creen, pero no es verdad. Bueno, para nosotros es real. Son conocimientos, son saberes de nuestro pueblo. Entonces, cosas que escribieron los niños son basados en conocimientos que se les ha transmitido, ya sea por los papás, los abuelos, los tíos, no sé, ¿no? Pero de alguna manera siempre lo que ellos cuentan o lo que escriben está permeado por el conocimiento del pueblo. Así es. Los instructores dictaminaron a los seleccionados considerando una combinación entre cuestiones técnicas con la narración, con la realidad que están reflejando. Entonces es como una convergencia entre cómo se está escribiendo, pero también lo que se está escribiendo o sobre qué se está escribiendo. Y de nueva cuenta, considerando que gran parte de las personas que escribieron este libro es su primer acercamiento con la literatura. Entonces, lo que va a poder encontrar la gente aquí en este libro de Microcajeme, lo que hemos podido encontrar nosotros también, es un crisol, es un abanico muy variado, tanto de formas de narrar como de lo que se está narrando, y que sin embargo es un reflejo de esta diversidad que existe en las formas de ser y vivir en este municipio de Cajeme. Categoría adultos. Amor natural. Eduviges, 54 años. Cuando era adolescente tenía un cuaderno donde le escribía a la naturaleza, a los pájaros, a los árboles, a las nubes, al sol y a la luna. Todos los días escribía algo, incluso un día le dediqué 10 renglones a la luna. Pero mi familia encontró el cuaderno y se burlaron de mí. Después de eso, ya no volví a escribir. Yo pensé que mi microrrelato no tenía mucho chiste, entonces yo dije, ay, me voy a quedar. Pues era la primera vez que escribía un microrrelato, que conocía pues el género y me gustó. Llegué muy emocionada a mi casa platicándole a mis hijos, miren lo que hice hoy, aprendí la técnica de microrrelato y nos explicaron, y muy contenta y satisfecha con lo que había hecho, pero realmente no esperaba ser seleccionada para la compilación de textos en libro. En esos momentos no tenía mucha fe en mí misma de que podría tener esta oportunidad, pero wow, el momento en el que realmente yo me enteré que iba a estar aquí, que iba a formar parte de un libro, pues se me llenó el corazón, realmente me dio mucha emoción. Yo no pensé en él, ya ni me acordaba, hasta que me dijo la Nereida de que iba a salir publicado y que quién sabe qué, por lo que había platicado yo ahí. Pero ya hacía rato, como te digo, como para 3 años.
Cuando recibí la llamada de aquí de Yareli, de la Biznaga, para decirme que habíamos sido seleccionados con los microrelatos, pues sentí muchas emociones, o sea, me puse muy contenta porque habíamos participado, pues mi hijo y yo. Cuando me llamaron para comentarme que había sido seleccionado de uno de tantos, me dio alegría, me dio felicidad, se puede decir. Me habla la chava y me dice, oye, vas a salir publicado y vamos a ocupar la presentación del libro, que te presentes. Fue en la escuela, me dijeron, les tenemos una sorpresa a nuestro coordinador, y a mí me dijeron, quedaste seleccionada para la versión impresa, y yo pues sentí mucha emoción porque pues yo pensaba que no iba a quedar. Me acuerdo muy bien que era una tarde, estaba haciendo un chorro de calor, estábamos metidos en el aire acondicionado con mi familia, y pues yo tengo la costumbre, después de terminar de comer, nos quedamos un ratito a convivir, y pues esa tarde yo estaba en el celular, estaba bien a gusto checando Instagram, y ya fue cuando, salieron los resultados, y yo, mamá, ya salieron los resultados. Y sí, que voy buscando mi nombre y voy bajando, le voy haciendo zoom a la lista y no lo veo. Me dice, checa lo otro. Y lo vi. Mi nombre estaba ahí. Me emocioné mucho con mi hermana, con mi mamá y con mis abuelos. Realmente ese día pues muy difícil de olvidar. Pues me siento feliz por eso, porque quede en el libro este. Ya si no alcanzo a verlos más adelante, ahí están los hijos, los nietos. Son algunos nietos, bisnietos. Y por cuestiones de trabajo no pude. La primera convocatoria dije, no, pues ya me van a dejar fuera. Y yo creo que fue más emocionante la segunda llamada, ¿no? Que me habla y me dice, oye, ya te puse otra fecha, ¿podrás tal día? Sí puedo, ¿no? Entonces, sí puedo, le dije. Y ya me tocó participar en la presentación que se hizo. Estuve con otras 2 personas, con otras 2 chavas también que participaron. La experiencia de estar con ellos, la presentación virtual, era como, pues, raro, porque normalmente, pues, las presentaciones tienen que ser de otra forma, pero pues, de todas, todos conocemos por qué se lleva a cabo así, pero verles la cara nuevamente, reconocerlos, ellos estaban nerviosos, algunos, otros no. Ver otras categorías, por ejemplo, esta chica, la de los tenis nuevos, bueno, la que se le ensucia el tenis, es una historia muy, muy especial que nos contó, que tienen otras anécdotas que darnos, pero a pesar de estar en una pantalla, estábamos juntos en realidad. Fue las veces que me invitaron, fue una grata experiencia, sobre todo conocerlos, estar en contacto con los creadores, tener esa cercanía que no tuve con otras categorías. Me gustó mucho. Y también les pasé el link a mis amigas, las invité a que vieran el link de la presentación, y luego les pasé mi texto y luego también la ilustración. Entonces, pues, todo digital, ¿no? O sea, porque todo es por medio de chat, ¿no? Pero pues ahí nos echamos porras, y pues como son todas las buenas amigas, o sea, me felicitaron, y es algo padre, o sea, muy bonito, ¿no? O sea, mis hermanas también, mi familia, y me dice mi hermana me dijo, oye, voy a pedir uno, luego me lo firmas. Pues no, nomás me comentan así, ya es artista, y que no, le digo yo nomás. Me hicieron la entrevista y yo contesté las palabras. Sí, la verdad mi familia siempre me ha apoyado muchísimo en esto que quiero hacer. Siempre han estado ahí para mí, mi mamá, mi papá, ambos por igual. Siempre han creído que sí, que puedo hacer de esto mi vida. Y ahorita, de hecho, pues les acabo de comentar que estaba aquí, que ya lo tenía ahora sí en mis manos después de 3 meses, la verdad que se me había olvidado. Están muy emocionados, me dijeron que sí, tráenos copias a todos, aquí lo vamos a enmarcar. Yo, pues la verdad, es una
es un sentimiento muy bonito que tu familia te apoye de esa forma en algo que tú realmente quieres en tu vida. Mi familia no ha leído el cuento que yo escribí, ni mis amigos, no se lo he comentado a nadie, sino que trato de reservármelo. No tengo pensado mostrárselo, sino que quiero que ellos lo miren, que lo busquen, lo encuentren. Entonces, cuando escribí eso que mi tía se rió de mí, pues, ¿cómo lo vuelves a hacer? Pues, pues a mí me dio vergüenza. Sentí que se estaba riendo de mí. O sea, fui su burla, o sea, me hizo bullying, como dicen ahora. Entonces yo me sentí tan mal que es como si me hubieran quemado desde abajo, un calor, ¿no? Y se acabó. O sea, no dije yo no lo estaba haciendo por sobresalir o por platicarlo, sino era lo que yo sentía en ese momento. Como escribirle a la luna, a las estrellas, tampoco porque anduviera enamorada de un chamaco ni nada, sino eso te llegó en ese momento y lo plasmé ahí. Pero pues imagínate, tenía el libro abajo del colchón, el cuaderno abajo del colchón, pero me lo encontraron y sigo siendo así, no creas porque me cortaron las alas. No lo escribo, pero lo vivo. Mi cuento se trata sobre una despedida, que el título es Los años pasaron. Fue un momento de mi vida en que yo iba a terminar la preparatoria, estaba a unos meses de terminar la preparatoria y realmente pues yo sabía que tenía que seguir, tenía que irme de Obregón, porque mi universidad no está aquí, está en Guadalajara. Por lo que sí, sufrí bastante. Ahorita ya estoy un poquito más preparada, pero todavía se siente. Entonces comencé a pensar qué es lo que realmente me llama la atención de aquí de Ciudad Obregón, qué es lo que no me hace poder abandonarlo tan fácilmente. Parada permanente, eso fue lo que yo escribí en la página 87 del libro Micro Cajeme. Para mí fue que llegamos aquí a Cajeme por un tiempo corto, porque íbamos de paso a otro estado y de aquí le iban a hacer el cambio a mi papá de su trabajo. Y pues la verdad, estuvimos aquí y nunca se llevó ese cambio, fue permanente, así nos quedamos ya a vivir aquí y le agarramos mucho amor a esta ciudad. De hecho, yo pongo ahí que viví porque salí a otros estados y volví a Cajeme. Mi cuento está relacionado con, de hecho así se llama, ¿no? El paletero. Es esos fines de semana en el pueblo donde estás esperando muchas veces que venga este señor, ¿no? Que siempre pasaba los fines de semana, y verlo evolucionar al Señor en el sentido de que te vas dando cuenta que cada vez su paso es más cansado, ¿no? Mi microrrelato, la lluvia que se siente y no se ve, yo creo que refleja un sentimiento en el que todos hemos pasado, la tristeza, y pues ya yo creo que me salió del corazón. Yo decidí contar esta historia porque más que nada sentía que estaban pasando muchas cosas en casa y no lo quería comentar a nadie más. O sea, ya había pasado tiempo en el que habíamos superado el problema, ¿no? Pero volvió a recaer y trataba de sacarlo más que nada. Pues decidí hacerlo, ¿no? O sea, entre algo divertido y que al final como que llamara la atención. Ajá. No es algo pues profundo ni que venga de algún sentimiento, o sea, simplemente es algo que para mí en lo personal, mi microrrelato refleja algo muy característico de nuestra ciudad y que para mí pues era importante y me gustó la forma de plasmarlo de esta forma. No, pues se siente diferente, fíjate. No estar callado de perdida, que lo vean otras personas, no nomás a lo que a mí me pasó y dejarlo guardado para mí. Estuve
especialmente en Providencia. Estuve platicando con uno de los talleristas y su relato me gustó mucho. Me acuerdo que lo leí en el libro después. Y hoy que presentaron los libros, sentí una sensación muy rara al saber que él ya no está. Ya se nos adelantó este compañero y pues nos dejó su relato en el libro. Entonces son tesoros para mí. Para mí significa el estar en este libro de Microcajeme, pues algo muy grandioso, un tesoro para mí, la verdad, porque fue la última vivencia que tuve con mi hijo, porque ahí descubrimos ese gusto por escribir, donde expresamos más, porque a veces somos personas más serias que no logramos entablar y fue como el encontrarse uno mismo ahí. Sobre el microrelato que escribió mi hijo Mario Francisco, para mí significa mucho, mucho. Primero que nada fue para mí un sentirlo aquí conmigo, ¿no? Después de un año de su fallecimiento, el sentirlo aquí, significa un mensaje también, un mensaje para la comunidad de aquí de Cajeme, de lo que están viviendo los jóvenes en este momento y toda la gente en general. Y significa también, pues para mí, como un paso a la inmortalidad, ¿no? Porque el que aparezca tu nombre en un libro y tus letras, tus últimas letras, es algo muy bonito que siento que mi hijo dejó aquí. Y fue su primer escrito y pues para mí es un tesoro. En memoria de Mario Francisco quiero que la gente hable, que no se queden calladas y que expresen sus sentimientos o lo que traen en mente para evitar que muchas personas, jóvenes y adultos y todos estén tomando esa decisión de no seguir viviendo. Y es esto y pues aquí estoy, dando la cara por mi hijo y tratando de vivir y que mucha gente ame la vida. Sí, quiero escribir más. Pienso seguir escribiendo, pienso hacer de esto mi vida. En algún punto quiero estar en las grandes bibliotecas, en las grandes librerías del mundo. Quiero dar mi nombre a conocer. Sinceramente, a mí sí me gustaría seguir escribiendo y sí profundizar un poco más en la escritura. Veo pues que aquí en Obregón, sobre todo con la biznaga, pues hay oportunidades, ¿no? Y talleres y gente que conoce el tema. Sí me gustaría, porque es algo que no he explorado a profundidad, pero sí me llama la atención. Sí, es la intención, seguir participando en este tipo de eventos, ¿no? En este tipo de eventos. A veces uno no tiene a veces las posibilidades de publicar por su cuenta o de estar en ese ámbito, ¿no? de ser alguien publicado. Y eventos como estos le dan la posibilidad a mucha gente, o sea, a mucha gente como uno, ¿no? Que va empezando, ¿no? Pues yo les diría a todas las personas adultas o jóvenes o niños que todas y todos podemos escribir, porque todos tenemos vivencias diferentes, recuerdos, y que todos lo podemos hacer, o sea, desde el fondo de tu alma, de tu espíritu, de tu forma de pensar, no importa lo que escribas, siempre y cuando lo hagas con la emoción, con el corazón, me imagino yo, que lo vivas pues realmente, porque escribir no es escribir nomás por escribir, o sea, a la hora de escribir tienes que sentir la emoción. Así lo pienso yo. Pues me gustaría invitar a todos, a jóvenes, niños, a que pudieran
tomar un libro o una hoja de papel y un lápiz y comenzar a escribir, inspirarse para poder crear más imaginación. La verdad me gustaría invitar a todas las personas a que escriban, traten de plasmar lo que piensan. ¿Por qué? Porque hay veces hay ocasiones en las que te sientes con muchas emociones, muchos sentimientos y pues tal vez se identifiquen conmigo, pues que no sienten o no quieran expresarse con alguien más de frente a frente, y es mejor escribirlo y realmente sí te saca todas las emociones que quieres sacar, lo escribes y mira las cosas de otra manera. Lázaro, don Daños, 83 años. Yo andaba bien y de repente se me acabó el aire, no podía alcanzar el resuello, sentí una desesperación. Le dije a mi hija y me llevó con el doctor Ochoa. Él me dijo que estaba muy mal, que necesitaba ir en ambulancia a Obregón. Y aunque llevaba oxígeno, yo no podía respirar. En el hospital me compuse. Al día siguiente volví grave. Pasé 17 días, dicen yo, entre la vida y la muerte. 2 meses duró aquella enfermedad de la que salí caminando y todavía no andando, gracias a Dios. El proyecto estuvo estructurado en 4 categorías base, distribuidas por edad. Infantil, que iba hasta los 15 años, luego la de jóvenes, que iba a los 16 a los 30 años, posteriormente la de adultos, de los 31 a los 59, y adultos mayores de 60 años hacia arriba. Esa fue como la primera categorización que hicimos de los participantes. Posteriormente incluimos también la comunidad indígena en las mismas categorías: adultos indígenas, jóvenes indígenas, adultos mayores indígenas e infantil indígena. Entonces, en ese sentido, teníamos 8 categorías y la intención fue tener a un ganador de cada categoría y también una mención honorífica de cada categoría. De esta forma resultamos con 8 ganadores y con 8 personas con una mención honorífica. Los ganadores recibieron una serie de estímulos económicos y otro tipo de premios y reconocimientos por su trabajo. Y la mención honorífica recibió la ilustración al interior del libro, el Micro KGM. También fue la cuestión de que no queríamos dejar a nadie fuera realmente. Entonces buscamos como alternativas para poder incluir a más personas en esta primera edición de Micro KGM. Y de esta forma fue que resultó la intención de hacer una edición digital del libro, la cual no implicaba los gastos de producción de impresión, encuadernación y todo lo que implica hacer un libro físico. Así que partiendo de un diseño base que ya contamos para la versión impresa de Micro KGM, hicimos unas adecuaciones para sacar una versión digital que se puede descargar de forma libre a través de la página de labiznagartonera.com. Ahí pueden acceder al libro para descargarlo en formato PDF, en formato también de lector electrónico, y así lo podrán llevar ahí a diferentes lugares. Es una edición que tiene más autores que la versión impresa. La versión impresa tiene 107 autores y en la versión digital contamos con 243 autores. Personas jóvenes, niños, adultos mayores, de la comunidad indígena, de Ciudad Obregón, de las comisarías. En fin, es de nueva cuenta una oportunidad para poder acceder como a esas distintas formas de nombrar este mundo que habitamos. Mi nombre es Ana Alicia Mejía Ortega, tengo 27 años y soy integrante del equipo de la editorial La Biznaga Cartonera. Yo formo parte del equipo gestor de la editorial La Biznaga. Me encargo de la parte de logística, gestión de proyectos, procuración de fondos y en la parte de producción, ¿no?, de los proyectos culturales que se generan aquí. Cuando el proyecto de Micro KGM, Historias Cotidianas de mi Gente, se estaba gestando como una idea de proyecto, tratamos de integrar diferentes etapas en donde pudiéramos explorar diferentes formas de expresión, obviamente enfocados a la literatura y en las historias de la gente, pero también buscábamos una forma en la que la gráfica pudiera ser parte del proyecto. Esto pensando en que los mismos textos incluso del proyecto de Micro KGM nos narran un contexto visual, una idea, imágenes que el imaginario colectivo de las personas del municipio de Cajeme tiene,
¿no? Nos hablaban las personas del territorio, de cómo se relacionan con este contexto en donde viven, y cómo esas historias nacen en los espacios. La idea de esto, de también querer plasmar imágenes de los textos, era justamente eso, ¿no? Retomar un poco la parte de cómo las personas nos relacionamos con un territorio, con diferentes elementos, y cómo estos representan algo importante para nosotros, ¿no? De primer momento dijimos, bueno, también queremos involucrar al artista plástico, visual, que se pueda acercar a la literatura también con esta idea, ¿no? Que pueda trabajar un mural como obra derivada, que pudiera tomar la literatura como la idea de otras personas. Y bueno, esto también fue un reto, ¿no? Para las personas que se involucraron en este proceso de realizar los murales. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julio Perea y participé en el proyecto de Microcajeme, liderado o conducido por la Biznaga Cartonera, mediante un taller de intervención en espacios públicos, derivado obviamente de los relatos que se juntaron y que se compilaron en esta hermosa publicación cartonera llamada Microcajeme. Lo que hicimos fue desarrollar en un sentido práctico la idea de poder realizar piezas, sobre todo relacionadas con el arte efímero, entendiendo que el arte en los espacios públicos tiende a ser efímero. Y justamente desarrollamos y trabajamos con materiales sensibles, como es el papel, como es el engrudo, y fue como la creación de esténciles muy artesanales para salir y pegarlos en determinadas superficies que a nosotros nos gustaran, que nosotros consideráramos que eran lugares interesantes para que la gente que pase, los peatones comunes y corrientes, pasen y de repente se sorprendan al ver un pequeño relato ahí en una construcción muy sencilla y que sobre todo permita eso, el acercamiento de las personas comunes y corrientes de la sociedad en general de Cajeme, permitirse encontrar de repente este tipo de pequeños regalos que uno como creador, que uno como artista puede dejarle a la sociedad. El trabajo de mural podría decirse que desde que salí de la universidad ya tuve mis primeros encargos y ya he tenido ese tipo de experiencia, y pues anteriormente pues igual dentro de la universidad te acercan a ese tipo de movimiento, ¿no? De lo que es el muralismo. Mi nombre es Eve Roland Pérez. Es interesante trabajar ese tipo de encargo, ¿no? Donde ya tienes predispuesto pues ya el trabajo, ¿no? De lo que tienes que elaborar y en lo que te tienes que basar. Y es un tipo de reto interesante, ¿no? Al que se enfrenta. En ese microrrelato pues te das cuenta cómo el muralismo tiene impacto, ¿no? En la gente, que se inspiró, esa persona se inspiró en un mural que vio ahí en el Bunca, en Callejón del Bunca, y cómo a partir de ahí ella pudo elaborar todo un relato, ¿no? Es lo padre de que tienes la galería allá afuera en las calles, de que la gente puede interactuar y puede ir más allá de simplemente observar, ¿no? Me llamo Blas Eduardo López Molina, tengo 33 años. Pues yo siento que es un 50-50, porque cuando te dejan una creación libre, muchas veces tienes como cosas guardadas ahí que te gustaría experimentar y tiendes a sacarlas, ¿no? Pero puede que dé el caso en el que no te sientas como ya al momento de verlo ya tal cual plasmado, ¿no? Y cuando te piden algo específico, el margen que tú tienes para explayarte un poco con la idea, pues es más reducido, ¿no? Simplemente das como un toque o tu gama de color, X cosa, y el resultado es más próximo, se puede decir. Uno tenemos como base un boceto y nosotros elegimos como una composición en base a cómo queremos que se vea, ¿no? Al final de cuentas, pero de entrada llegas al muro y el muro puede ser más reducido, puede ser más amplio o más alto. Es donde entra tu agilidad como artista, en de decir qué cambio o qué modifico para que lo que yo esté haciendo dialogue un poco con el ambiente. Hola, yo soy Salvador Arturo Escalante Navarro. Yo empecé en la secundaria desde muy joven. Había empezado primero con la escultura desde niño
haciendo las típicas figuras de plastilina. Realmente me gustó mucho trabajar con esta obra del mural para la biznaga. Me dio mucho gusto leer a este autor y poder ser yo el elegido para transmitir lo que él narró en su historia. Yo veía a otros compañeros que los estaban invitando y decía yo, bueno, ¿en qué consiste esa invitación? ¿Cómo sucede pues? Y dada una situación pudimos platicarlo y llegamos al acuerdo de poder trabajar en conjunto. Soy serrano. Me interesó uno, el que más me llamó mi atención se llama Mi Mundo. Resulta que lo escribe una persona que vive en prisión actualmente, aquí justo en la comunidad. Y sí, comencé como siempre boceteando y lo consideré como muchas personas que están resurgiendo después de las cuarentenas, de sus propios claustros. Entonces lo estoy considerando como cada persona individualmente o personalmente, como desde los closets que tienes que romper o otros tipos de aprisionamientos sociales o emocionales que tienes que resurgir de ellos y convertirte en una evolución de ti mismo. Mi nombre es Luis Hinojosa, tengo 26 años. Yo empecé haciendo mural como a los 13 años, hace como, ¿qué serán? 10 años, no sé matemáticas, pero ya hace bastantito tiempo. Empecé haciendo graffiti con amigos, ya después empezamos a trabajar un poco más la intervención al muro con otras técnicas, aparte del aerosol, ¿no? Porque cuando tú haces graffiti estás limitado 100% al aerosol. Me sentí cómodo porque el cuento era muy fantasioso, era muy fantástico. Y por mi tipo de trabajo, siempre he tenido como que esta inclinación al arte fantástico. Entonces me sentí muy cómodo trabajando el proyecto este. Sí, fue un poco directa, a pesar de que yo tengo ascendencia yaqui. El microrelato trataba un poco de la preservación, de la lengua materna mayo. Creo yo, desde mi punto de vista como artista, es como abonar un poco a la lucha de ese tipo de acciones, ¿no? Y es un compromiso que tengo ahí, y es como una deuda que he ido saldando poco a poco como han pasado los años. Porque también venían y decían, oye, tú lo inventaste. Sí lo inventé, pero me basé en el cuento de alguien. Y ay, qué padre, y que sabe que pues muchas bendiciones, qué padre talento. Había mucha gente que incluso aquí enseguida se ponía a pistear y se ponía a platicar y todo. Así, lo típico, pues banquetear y todo. Se venían a banquetear un rato en lo que aguantaba, ¿no? Porque casi siempre era venir muy temprano para que el sol a esta hora ya no me estuviera pegando, porque llegaba un momento en el que a las 12 el sol ya me estaba dando y que era imposible trabajar pues con el mural. Estuvo genial como la gente se acercaba, inclusive preguntaba que sí, qué está pasando, qué es esto, ¿no? Y ya pues mencionaba lo que se trataba del proyecto. Algunos los conocían de la biznaga, otros pues no tienen idea, y así pues se empieza haciendo una conexión, ¿no? O sea, hay un hambre por parte de la sociedad por este tipo de cosas, a la vez que hay gente que no, como que también inclusive hay rechazo, ¿no? Pero creo que hay más necesidad de la gente, de que quiere estas cosas. Y sí, pues uno se siente bien, ¿no? Como empieza la gente grande a apreciar lo que está haciendo uno, ¿no? Es que para mí hacer un mural es como hacer yoga, yo me siento completamente libre. Yo llego, me pongo la música, estoy literal bailando, pintando. Para mí es muy divertido, entonces a fin de cuentas es de lo más divertido, ¿no? Saber cómo lo vas a resolver, cómo tienes que trazar, cómo va a estar la textura de la pared. Yo me alejo de la pared para ver cómo se ve de lejos, porque yo ya sé que de cerca está quedando muy bien, pero hay veces que de cerca se ve muy bien y de lejos no. Hay veces que de lejos se ve muy bien y que de cerca no. Entonces yo tengo que estar viendo que de cerca se vea perfecto y que de lejos se vea perfecto también, porque si no, no sirve. Directamente desde el Valle del Yaqui, la peligrosa.
De 2. Bueno, 6. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Me voy. ¿A dónde vas? Yo me muevo y para serte sincero, hermosa desde el sol. Ay, 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 ay. Eres musa y eres pasión. Ay, 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 brota en mi alma esta inspiración. El mural tiene esas cualidades. A diferencia de estar en una galería, el mural pues está para todos, ¿no? Y el proyecto Microcajeme es eso. Estos espacios para todos. Tú a lo mejor vas a encontrar un mural en Providencia, por ejemplo en el Cebeta 197 que tenemos un cuento. Llegas, ves el mural y a lo mejor no te habla de tu escuela, pero sí te habla de alguien del municipio de Cajeme y a lo mejor te da como ese sentimiento como de empatizar con la persona que lo escribió. Me parece que fue un proyecto pues muy bondadoso, así como lo es la publicación de Microcajeme, que son proyectos que tienden sobre todo a generar puentes comunicativos entre las personas y que sobre todo buscan una democratización de las políticas culturales a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal. Entonces yo pues felicito ampliamente a la Biznaga Cartonera por este gran trabajo que hicieron y pues nada, me quedo con la satisfacción de haber puesto, aunque sea un pequeño granito en este gran proyecto que hicieron. Parte del trabajar con proyectos culturales es que nunca vas a dimensionar cuál va a ser el alcance de los proyectos, ¿no? Un ejemplo que nosotros pudimos tener en este proyecto de realizar los murales a través de los cuentos fue el cómo una persona, que fue la ganadora de una de las categorías, en algún momento, en algún punto de su vida se encontró con un mural de un artista de aquí del municipio y en base a esa experiencia que tuvo, ella narró una historia. Entonces, a lo mejor y los proyectos se realizan, uno concluye, terminan las gestiones, terminan los reportes, termina todo, pero todo lo que se genera alrededor y todo lo que sigue pasando es algo que nunca vamos a poder dimensionar como lo creemos o como lo planeamos o como lo plasmamos en el papel. Microcajeme fue nuestra primera idea, que no tenía este nombre, ¿no? Cuando recién empezamos con la Biznaga Cartonera, pero cuando recién iniciamos con este proyecto, que pues en ese momento era una utopía, era algo totalmente inverosímil y real, por el contexto en el que vivíamos, por nuestra capacidad de hacer las cosas, por la gente que nos rodeaba, por los recursos que teníamos a la mano para poder hacer las cosas. Nos dimos cuenta que Microcajeme era algo que nos quedaba muy grande. Sin embargo, teníamos como esta intención de llegar a lugares o con personas específicamente donde no es común llegar. Esa idea de las historias cotidianas de la gente, de escuchar las voces de las personas, era el primer proyecto que teníamos planeado, pero como íbamos empezando, tratamos como de guardarlo, ¿no? Estaba nomás la idea. Muchas ideas que la Biznaga tenía que estaban en proceso de aterrizarse. La Biznaga siempre la vi como un proyecto
muy ambicioso en cuanto a todos los proyectos que quería hacer, y muy noble también, ¿no? Porque siempre se trataba de la comunidad de alguna manera, aparte de reciclar, pues ayudar a la comunidad a crecer, ¿no? No queríamos centrarnos en las personas que ya son partícipes de la creación, de la lectura, del disfrute y consumo y apreciación de las artes, por así decirlo, sino con la gente que no identifica en estas actividades pues un beneficio personal, comunitario, algo que les va a desarrollar algo, pues, y mucho menos hablar de un derecho cultural, ¿no? Tal cual. Entonces, esa era nuestra intención desde un inicio, llegar con estas personas. Pero en ese 2016 reconocimos como que es algo que aún no podemos hacer, tenemos que hacer ciertas cosas antes para poder como establecer ciertas bases. Y el trabajo siempre fue serio desde que se hizo. Obviamente, en un principio como más, se puede decir, inocente, en el sentido de que no sabíamos el rumbo de las cosas, ¿no? Yo estaba muy consciente de que éramos un equipo que era capaz de construir y de llegar muy lejos, pero creo que siempre había como cositas que nos fallaban de organización. Era un caos. Hacíamos muchas cosas, las hacíamos bien, siempre entregamos las cosas a tiempo, pero sí teníamos como que un caos organizado, como se diría. Las cosas salían, la chamba salía, el trabajo salía, pero sí no teníamos como control de un organigrama, de que las cosas van a ser así, va a ser tal cual. Sacamos la chamba a como podíamos. La llegada de MicroKGM a nuestra editorial formó un antes y un después en la formalización de todos los procesos, ¿no? Desde tener dinero para pagar todos los procesos, para pagar a las personas que están ahí y sobre todo tener cosas ya más establecidas con un proyecto mucho más formal. Creo que mirar hacia atrás de MicroKGM es como ver esa lucha que hemos tenido constante de trabajo y cómo también han llegado personas a fortalecer el equipo de la editorial, aportando nuevas ideas, nuevas formas de hacer y trabajar. Yo ya veía proyectos muy interesantes como Amanecer en el Valle y todas las publicaciones de la Biznaga. Entonces, parte de eso fue lo que hizo que me uniera al equipo. Y ya dentro del equipo ya vi que todos esos proyectos llevan mucho más trabajo. El proyecto de MicroKGM ha cambiado demasiado a la Biznaga, desde llevarlo a formalizarlo mucho más como equipo, fortalecer, comenzar a llevar a cabo actividades como la transmisión en vivo, en podcast, en diferentes plataformas. Ha generado un montón de aprendizaje y aprendimos a colaborar más en equipo para llegar a lograr todos los grandes retos que nos implicaba llevar a cabo este gran proyecto que ha impactado demasiadas vidas. Si me atrevería a comparar la situación, creo yo que hubo una madurez muy notoria en cómo se hacen las cosas acá adentro y pues se ve reflejado, ¿no?, mucho en el trabajo que está ahí afuera, ¿no? Y cuando en ese 2019, después de haber hecho la gira por todo el estado de Sonora, casi, de haber visitado más de 20 municipios y haber impartido talleres en Cuernavaca Cartonero con más de 1,500 personas, tanto en Acosari como en Cananea, en Caborca, en Nogales, en Hermosillo, en San Ignacio Río Muerto, en Quiriego y en muchos lugares más, ya teníamos como, ok, creo que lo que teníamos que solventar, que teníamos que resolver antes de hacer este proyecto, ya medianamente como que estamos en esta posibilidad. Entonces, vamos a irnos con la excusa de escribir, pero para que las niñas, para que la señora, para que el adulto mayor, para que la morra que estudia en la universidad y que tiene miedo de salir en las calles, en el camión y demás, nos cuenten qué les preocupa, con la intención de no resolver los problemas nosotros mismos, pero mínimo empezar la conversación o abonar la conversación que ya existe, de una forma muy lúdica, de una forma en la que, aparte de desarrollar una cuestión personal que les va a ayudar a desarrollarse integralmente, como es la actividad cultural, la expresión artística tal cual, en este caso la literaria, también nos ayuda como comunidad, pues,
a tratar de entendernos un poquito más, sobre todo en un contexto tan violento como el que vivimos actualmente, violentado no solamente por la cuestión de narcotráfico, sino por muchas cosas que nos quejan más en nuestra comunidad y que de repente no tenemos como la confianza de comunicarnos con el vecino, con las personas con las que convivimos diario. Pues entonces era como una excusa perfecta para poder sentarnos alrededor de una mesa, tomar café, un juguito, galletas y contarnos historias mutuamente, básicamente. Microcajeme para mí es que son muchísimas cosas. Microcajeme para mí es una ventana a la vida de muchas personas. Es como una biografía de Cajeme. Me ha tocado convivir un poquito con los autores, entonces para mí son un chorro de conexiones. Yo creo que esta pregunta no la puedo contestar porque el haber sido parte de Microcajeme siento que ha sido algo mucho más grande que yo. Microcajeme para mí es uno de los proyectos más importantes en los cuales he podido participar, porque logré ver como un potencial muy fuerte en el equipo de trabajo. Es un proyecto grandísimo que desde el inicio yo dije, esto es como muy utópico, ¿no? Llegar a pensar en las cifras que se habían estimado al inicio de 1000 libros, no sé, cientos de talleres y cosas así. Para mí la verdad es que era muy utópico. Para mí representa como un cambio radical en todo lo que es la Biznada Cartonera, porque fue cambiar la estructura de cómo trabajamos, fue cambiar la dimensión a lo que llegamos, porque pasar de publicar, no sé, pocos libros a mucho fue como que un gran cambio del paradigma de lo que podemos hacer. Bueno, Microcajeme para mí ha sido pues un aspecto muy grande en el que siempre he querido estar dentro de un proyecto desde cero. Creo que es lo que más me ha gustado, lo que me ha desarrollado más como persona. El de decir, ok, vamos a idear esto desde cero, desde una simple plática, hasta lo que poco a poco se fue evolucionando, hasta tenerlo ya en mis manos, ¿no? Decir de compaginar eso, es como que fue un momento muy mágico. Es más de lo que pensé que podía llegar a ser este proyecto, porque me acuerdo todavía exactamente el día que estaba la junta aquí, que estaban platicando cuando era como lluvia de ideas, que ya tenían el proyecto más o menos lo que se quería hacer. Y siento que en un momento como esto de tanta violencia, de pandemia, etcétera, etcétera, el libro de Microcajeme y en sí todo el proceso ha sido como como cuando te regalan una plantita y te dicen, va a estar todo mal, pero aquí está el cactusito y luego le sale una florecita. Pero Microcajeme me permite de esa forma el conocer la vida de personas que no conozco, pues, y el llegar a conectar con realidades muy diferentes a la mía. Entonces, pues para mí Microcajeme es una ventana. Te dicen a lo mejor que el ferrocarril existe y que una colonia se sentó alrededor de él, pero tú cuando lees Microcajeme puedes entender qué significa el ruido del ferrocarril para toda una colonia que los arrulla todas las mañanas. Y también puedes leer un libro o leer un cuento que te narra cómo el ferrocarril le arrebató un miembro de la familia o a un vecino, a un amigo, un primo, cómo el ferrocarril es un juguete para algunos niños. Entonces creo que Microcajeme es eso, ¿no? Como es abrir el libro a escuchar a las personas, a escuchar qué tienen que decir y cómo las personas le dan significado al territorio, ¿no? Si eres un niño de la Valle Verde o una señora de la zona norte, no importa, tu historia cuenta, ¿no? Y creo que escuchar todas estas historias hacen que la identidad del cajemense se esté nutriendo muchísimo, podamos aprender un poco más, y qué bueno que es gracias a un proceso de la Biznada Cartonera. Microcajeme es el puente de esa idea a esa realidad tan añorada de todos los miembros que han pasado por el equipo de la Biznada Cartonera hasta ahorita. Yo siento que se le ha dado un chorro de corazón, pues, porque
ya había todo ese afecto y ese cariño que se tiene por donde vivimos, y ahora con Microcajeme se puede dar cuenta de que de verdad es un municipio que vale la pena, pues que vale la pena la gente, toda esa cotidianidad, todo lo que les pasa a cada uno es súper importante, y el Microcajeme se rescata todo eso. Que como te decía al principio, yo veía Microcajeme, o sea, a mí me dio miedo, yo dije, no, yo no voy a entrarle a eso, pues no vamos a poder. Entonces, el saber que ya se acabó, que pudimos con él, lo terminamos y salió bien como queríamos, o sea, tuvimos muy buenos resultados, mejores de los que esperábamos. Entonces, eso nos da un chorro de esperanzas y de ganas de seguir haciendo más cosas, ¿no? Para mí, Microcajeme es esta lucha constante por buscar cambiar las cosas, me parece. No tiene todas las respuestas, pero podemos encontrar algunas en estas páginas, en las historias de esas personas que estamos conviviendo. Como ese oasis de repente, cuando todo se mira muy nublado, te permite volver a conectar con ese sí, con ese sí se puede, pues con ese vamos para adelante. Acá como que hay mucha gente que también tiene intenciones de hacer cosas, pero que no encontramos de repente las formas para poder hacerlo. Conocí a la Biznaga Cartonera por una noticia que salió en la televisora local y reconocí ahí a Sven. Me llamó mucho la atención porque yo quería encuadernar, ese era mi único fin. Entonces contacté a Sven y le dije, Sven, o sea, si necesitan ayuda, yo sé encuadernar, yo puedo ir a encuadernar, yo les ayudo, o sea, no hay rollo. Y sí, me dijo que sí, y le estuve dando vueltas así, insistiéndole mucho, porque como que no se habían juntado esos días y así, hasta que ya me citaron en el rancho. Llegué yo al rancho, todo desolado, me atacó una jauría de perros, ¿no? Que llenaron todo el carro y no había nadie. Yo dije, me habré metido, estaré invadiendo propiedad aquí. Y ya en eso ya llegó una camioneta llena de cartón y dije, no hay pierde, aquí estoy. Yo pienso que antes nos veían como que los morros esos que hacen cuadernos, los morros que juntan cartón, los morros que ahí andan así enseñando cómo hacer cuadernos. Y creo que no nos bajaban de ahí. Siento que la gente nos veía como un grupo de morros que tenían el cabello de colores, que eran diseñadores gráficos, etcétera, etcétera, pero que eran un grupo de morros que se dedicaban a hacer libros de cartón. Hacer artesanías también nos han llamado. Al menos cuando yo no estaba en la Biznaga es lo que veía, pues, y decía, qué chilo, los morros hacen libros de cartón y artesanal, el rollo, y dibujan, pintan las portadas y todo eso. Tal cual, como unos soñadores, así estaban haciendo cosas con prácticamente con nada, así de nada, pero todo como todo el corazón, todo el empeño, toda esa energía puesta ahí. Usualmente y por diversas fuentes nos ha tocado que al acercarse al proyecto de la Biznaga Cartonera se suele pensar que es como un proyecto muy grande, con muchísimos recursos, que tenemos todo resuelto. Pero creo que este documental y la gente que nos conoce, que afortunadamente cada vez es más, pueden dar testimonio de que pues somos un grupo de jóvenes, de morros, así como el vecino, su hijo, su sobrino, gente que tal cual no tiene otras intenciones más que juntarse con otras personas a buscar hacer cosas, ¿no? Poco a poco fueron como cayendo y diciendo de que, ok, es una editorial, ustedes trabajan cierto tipo de libros, cierto tipo de textos, en el que no solamente hacen o van a ciertos lugares a hacer talleres, sino que son algo más que eso. Y creo que también las instituciones pudieron darse cuenta de lo que realmente busca la Biznaga Cartonera. Actualmente la Biznaga atiende solicitudes externas de tirajes cortos para autores independientes, o también se crean libretas personalizadas, ya sea para alguna empresa, alguna institución, hacen su pedido y se las creamos con la portada que ellos quieran, en serigrafía y demás. Pero también, aparte de los pedidos especiales, nosotros tenemos nuestros propios productos. O sea, tenemos camisetas, libretas personalizadas, agendas. De hecho, la agenda fue el primer proyecto tal cual en el que me tocó participar, ya un poco más, aparte de encuadernar. Fue así como que, oigan, queremos hacer una agenda. Y no, pues nunca hemos hecho una, ¿cómo vamos a empezar? Pues nos la aventamos a ver cómo, ¿no?
Y sí, me tocó estar en la primera agenda. Fue mucho trabajo, la verdad, porque nunca habíamos hecho, teníamos 2 libros publicados apenas, entonces sí fue así como que una agenda tenía muchas páginas y era mucho más, el proceso de encuadernación tenía que ser algo muy duradero porque era algo que una persona iba a manipular mucho, entonces tenía que aguantar, ver el cartón, que fuera así de mejor calidad, la costura súper reforzada. Y estuvo muy padre esta agenda porque fue una forma que ya se tenía de incluir a los artistas en el proyecto. Ellos intervenían portadas, ¿no? Bueno, intervienen todavía portadas personalizadas en los libros. Y entonces, ¿cómo vamos a integrar esto también en nuestra agenda? Pues la portada fue hecha por un ilustrador local y metimos ilustraciones de artistas también locales en cada uno de los separadores de los meses. Pues me tocó hacer la identidad del proyecto en general, ¿no? En la parte de la ilustración fue lo que me tocó hacer principalmente. Mi experiencia en cuestión de trabajar las ilustraciones del interior y portada del libro, de entrada las circunstancias daban para que yo las trabajara, ¿no? En el sentido que se conocía a fondo el proyecto, de cuestión interna y así, y por tiempos y lo que sea era como estaba familiarizado y podría yo desarrollar un trabajo, ¿no? Ya en la cuestión gráfica yo me atreví a explorar técnicas o estilos que nunca había manejado, pero sabía que era el momento y las personas adecuadas que iban a aceptar esa propuesta de mi parte. Pues las cosas que tomamos en cuenta cuando se trabajó la identidad fue buscar más que nada elementos icónicos, ¿no? De aquí de Cajeme, que pudieran ser representados de manera simple y que pudiera entenderlos la gente, que pudiera identificarlos. Y fue eso, enfocarme en desarrollar un estilo gráfico que nunca había experimentado y mucho menos si sabía que se iba a manifestar físicamente en una producción muy grande. Pues para mí era algo muy riesgoso, ¿no? Como artista. De hecho, hay comentarios que dicen, pues este no eres tú, cosas así, pero yo me siento yo, porque en esta etapa de mi vida estoy experimentando gráficas que nunca había hecho antes y que para mí pues es importante, llame el ejercicio, lo que sea, pero al final de cuentas me estoy dando, ¿no? Cuando recién se planeó la idea, asignamos colores como para cada categoría, estuvimos viendo las categorías y dependiendo de la edad era como los cielos, los fondos eran como en la mañana, en la tarde, en el ocaso, en la noche, algo así como para referirnos a las edades de las personas como las categorías, algo así, iba por ahí. Como artistas gráficos siempre estamos queriendo experimentar o reinventarnos de cierta manera y pues fue un proyecto que a mí me permitió eso tanto en la gráfica de los libros como en el mural. O sea, quien conoce mi chamba de calle pues no es para nada lo que realizamos ahí y tuvo un impacto muy fuerte que para mí pues de entrada no lo esperaba y lo disfruté bastante, ¿no? Ver todo ese impacto que son las personas a quien iba dirigido. Y con Micro Cajeme creo que ya las personas se dieron cuenta que es algo más, pues que la biznaga da más que solamente libros de cartón, libros hechos a mano, da ese extra, pues por así decirlo, y en serio hay un impacto en las personas pues con lo que se ha generado con Micro Cajeme. Desde el inicio nosotros habíamos manejado este discurso de que cualquier persona puede dar a conocer sus escritos, publicar, pero creo que después de Micro Cajeme realmente pudimos llegar a niños, jóvenes, adultos mayores y creo que ahora sí llegamos a muchas más personas. Nos aventuramos en esta búsqueda de las pequeñas comunidades, pequeños grupos que se forman dentro de las colonias y se ha llegado a transmitir todo, ¿cómo lo explico? No sé. Se ha podido llegar a compartir estas técnicas literarias como es el microrrelato. La gente muchas veces siente que no tiene nada que decir o que no tiene creatividad o que no tiene el potencial o que no es lo suficientemente importante para que alguien lo escuche. Pero creo que se ha transformado esta idea y para bien porque se dan cuenta de que tiene valor lo que ellos tienen que compartir.
tiene valor esta anécdota, este pedacito de vivencia que añoran desde hace años. Y es una hermosa posibilidad el compartirlo acá y que pueda conectar demasiada gente con tu misma idea, percepción o experiencia que tuviste en un pasado. Ya la gente se acerca con la certeza de que La Biznaga es una editorial y que es una editorial para todos. Ha sido un camino muy arduo, porque el simple hecho de querer hacer algo en un país como México de repente es muy complicado. Negocio el que quieras, cualquier tipo de negocio tiene ciertas barreras en diversas formas que es complicado sacarlo adelante. Ahora, si hablamos de un proyecto cultural que busca ser redituable, que busca sostenerse por sus propios medios, es muchísimo más complicado. Y a un terreno como Sonora, que de repente la actividad literaria tampoco está tan difundida o está centrada en ciertos espacios nada más y para ciertas personas, buscar desarrollar un proyecto con esas características, pues no es la alternativa más viable tal vez. Siempre cuando me platicaban de La Biznaga Cartonera era como la empresa cultural que todos queremos tener, ¿no? Como gestores culturales. La Biznaga Cartonera es como una esperanza de que se puede hacer algo diferente. La Biznaga Cartonera para mí es como mi lugar seguro. Pura gente que traía buena vibra y que juntos hicieron que la vibra fuera más grande, pues, o sea. Para mí La Biznaga Cartonera significa la realización de un sueño que yo veía como muy guajiro. Pues mi carrera es ingeniería, entonces yo decía, pues mi vida la voy a pasar en una maquila, pero surgió esta oportunidad y me enamoré por completo del proyecto y me enamoré hasta tal grado que yo no me veo haciendo otra cosa. Siento que es este lugar donde te reencuentras contigo, es un lugar donde puedes obtener una bocanada de aire fresco y donde sabes que puedes desenvolverte en la manera completamente como eres y vas a ser aceptado. La Biznaga Cartonera para mí es básicamente mi hogar, o sea, es lo que yo hago, es lo que yo soy de cierta forma. Es donde yo me desenvuelvo más profesionalmente, es donde yo aplico mis conocimientos, donde yo aplico mi trabajo y donde yo tengo la capacidad de hacer lo que me gusta. Para mí siempre ha sido ese lugar, esa isla en todo, no sé, en un mundo, en un mar inmenso. La bestia es el sentido humano que necesito en mi vida, así como los valores que hay acá, la amistad que tengo con toda la banda. Es algo que en mi vida personal es esencial, ¿no? O sea, me hace falta el equipo para yo poder desarrollarme. Creo que cada una de los integrantes que en este momento están dando todo de sí en el equipo hacen que el proyecto realmente salga adelante. No sé qué siga, lo que sea. Me emociona, o sea, estamos abiertos a todo, pues. Si se pudo hacer esto que no podíamos, lo que sea, aunque nos dé miedo y ya sabemos que, aunque creamos que no podemos, se va a poder. Es algo que definitivamente no entiendo en mi vida sin La Biznaga Cartonera, por muchísimos motivos. MicroKGM es uno de ellos, pero no el único. Sobre todo tiene que ver con la gente que integra el equipo de La Biznaga Cartonera. Y para mí La Biznaga Cartonera básicamente es como la excusa perfecta para seguir acá en Obregón, para seguir acá en Sonora, para seguir diciendo como que tenemos que hacer cosas, pues, porque si de repente es muy trágica la dinámica y pues tenemos que empezar a abonarle la parte positiva. Pues es mi familia, ¿no? Es el lugar en el que yo puedo tener una idea y se puede hacer realidad. En momentos en los que era muy incierto todo, lo he comentado anteriormente, por cuestiones de la violencia, ahora por la contingencia sanitaria, que un sector muy golpeado fue el sector cultural también, actividades o esquemas como el Eficaz, ese estímulo fiscal nos ha permitido tener una seguridad que nunca antes habíamos tenido. Es un gusto, la verdad, poder estar acá, echar la mirada atrás y decir que pues esa pequeña utopía que buscaba llegar con las personas y poner a escribir a personas que no querían hacerlo y que lo hicieran de forma tan bella, tan trágica, tan cómica, pues es algo bien simbólico, es bien significativo para nosotros. A nivel personal también lo hablo, es algo que me ha transformado definitivamente. Cuando nos preguntan o cuando me preguntan a mí en personal cuál es el secreto de La Biznaga, cuál es esa o es la sustancia X que integra al proyecto, me parece que indudablemente es pues unas personas que están aquí, pues que
con mucha voluntad, con mucho amor, con mucha empatía, y con esta visión de que nos nutrimos mutuamente, de que pues, las cosas pueden ser distintas, a pesar en contextos tan desoladores como los que vivimos actualmente, y abonar como por esta otra forma de ver, me parece que esa es la principal virtud que tenemos como equipo, las personas que integran, y ya lo que hacemos pues es una consecuencia de quiénes somos básicamente.